Desde este medio hemos de estudiar la palabra de nuestro Dios en este momento y quiero que lo hagamos bajo la dirección de Él por el tema que vamos a tocar en este momento. Un poco delicado, polémico quizás, pero vamos a hacer todo para honra y gloria a nuestro Dios, pero también para edificación de nuestras propias vidas, porque es un mensaje que es para el pueblo de Dios en este tiempo. Y vamos a buscar a Dios. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro y buscamos a Dios en oración? Y Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno, porque nos permites estar este sábado nuevamente honrándote, buscándote, Señor, con todo nuestro corazón. Permite, oh Dios, que todo lo que hemos de estudiar en este momento sea para honra y gloria tuya, también para edificación de nuestras vidas. Y que nos ayude a entender, Señor, que a pesar de todas las cosas, tú nos amas y tú has dado todo lo mejor por nosotros para que pronto, Señor, podamos estar contigo por la eternidad. Nos ponemos en tus manos. Bendícenos pues y guárdanos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, 144,000. Nuevamente, un tema que causa polémica, a veces crea controversias, a veces saca de contexto, o a veces no se analiza bien el contexto. Ojalá y todas las personas de nuestro pueblo, inteligentes, eruditas, todos aquellos que tienen la capacidad y la sabiduría dada por Dios para entender las profecías y las escrituras, se juntaran y se unieran para poder buscar la luz que Dios tiene a través de estos mensajes y poder compartirlas con el pueblo para que podamos andar bajo el mismo camino. Pero pues tristemente no ocurre eso, sino que hoy se ha dado algo fuera de lo que Dios ha establecido, un parámetro al mismo estilo del mundo, de que si yo tengo más estudios que tú, que tengo un grado más alto que tú, que yo sé más que tú, que yo tengo más preparación, que yo tengo la razón, que tú no, y nunca se juntan para poder llegar a un solo punto. Pablo decía, hay en vosotros un mismo sentir, tenemos un mismo Dios, es una misma escritura y es un solo mensaje para un pueblo. Y es triste que cada quien tiene su propia interpretación, cada quien va por su lado, por su manera de pensar, por su ideología, a veces más guiados por un manual que por lo que dice la misma escritura, y no se llega a ninguna conclusión y no se aterriza en ningún mensaje claro para el pueblo de Dios que tanto necesita estos mensajes en este tiempo. Pero ojalá y Dios quiera que pronto haya un despertar en la iglesia, como lo hubo tiempo atrás, porque la sierva de Dios dice que lo habrá. Habrá un despertar tremendo en la iglesia y tendrán la necesidad de buscar a Dios y las cosas, y Dios mostrará el camino que tiene que seguir el pueblo de Dios. Vamos en esta hora a estudiar la palabra de nuestro Dios, este mensaje que aparece allí en el libro de Apocalipsis, precisamente Apocalipsis, que es un mensaje para el pueblo de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Si Dios no quisiera que nosotros entendiéramos este mensaje, pues no lo hubiese puesto en las escrituras, así de sencillo. Tampoco Dios escribió la Biblia para polemizar, para debatir, mucho menos, porque la Biblia no fue hecha para debatir. Así que si hay algunos teólogos que les gusta andar acaparando cámaras y la atención de la gente, retando a debates y debatiendo, la Biblia no fue hecha para eso. La Biblia fue hecha para escudriñarla, estudiarla y juntos encontrar el camino que Dios quiere. Sin embargo, todo mundo muere en su propia ley y todo mundo muere bajo su propia interpretación. Lo triste del caso es que cuando Cristo venga, el Señor nos va a llamar a cuenta por lo que dejó en nuestras manos, porque no habrá excusas, porque la luz la dejó, nos dio esa lámpara para poder iluminar el camino. Este tema de los 144,000 se ha venido especulando por mucho tiempo, que si son simbólicos, que si son literales, por el simple hecho de que las profecías manejan un lenguaje. De paso, aquí hay unas pautas para poder interpretar las profecías de Apocalipsis.
Y cuando usted entiende estas líneas, cuando usted va comprendiendo mejor lo que dicen estas pautas, y estas pautas no son de un manual especificado, especial de teología, sino más bien es unas pautas dadas por personas que han estudiado las escrituras como se debe y han encontrado estas pautas para poder interpretar más fácilmente las profecías. Y si nosotros las seguimos, nos damos cuenta que es tan fácil y tan simple poder comprender el mensaje que Dios tiene para nosotros en las profecías de Apocalipsis. Un ejemplo claro, vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo cómo se interpretan las profecías bajo este esquema y verán qué fácil es, porque una de las profecías más fácil de interpretar es Apocalipsis capítulo 12. Y es fácil de interpretar por una simple razón, porque se siguen estas pautas. Cuando estas pautas no se siguen y queremos interpretar a nuestra manera, a nuestra idea, a nuestro pensamiento religioso, entonces las cosas no están de acuerdo a lo que Dios ha dictado. Vamos a ver lo primero que tenemos que entender de Apocalipsis. Número 1, el mensaje de Apocalipsis es la segunda venida de Jesús y el juicio. Principal de Apocalipsis es la segunda venida de Jesús, los eventos que la rodean y el juicio de Dios. Este es un mensaje cristocéntrico. Esto es el centro de este mensaje. Vean lo que dice el 2. El centro de las profecías es Cristo Jesús. De hecho, Apocalipsis comienza diciendo Cristo. Así que si alguien te dice que las profecías no es un mensaje cristocéntrico para dar en un culto, mándalo de nuevo a la Biblia. Que vuelva a estudiar, porque parece que no hay, que Apocalipsis es revelación de Jesús y toda la Biblia fue revelada por Dios. En la Biblia hay revelación de Cristo Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es el plan de Dios desde el principio de la creación hasta el fin de los tiempos. Cristo Jesús, el centro de la Biblia, por si no se ha entendido. Las palabras de las profecías de Apocalipsis fueron selladas para el tiempo del fin, para este tiempo, al igual que Daniel. Un ejemplo claro es que a Daniel se le dice, sella las palabras de este del fin. Y a Juan, que fue el que escribió Apocalipsis, se le dice, no selles las palabras porque el tiempo está cerca. Estamos hablando de 100 antes de Cristo, después de Cristo, cuando Juan escribió Apocalipsis. Y de allí en adelante, desde el periodo que Juan escribe este libro en adelante, se comienzan a suscitar o comienzan a aparecer ya algunos vestigios realizados de las profecías de Apocalipsis. Por eso el Señor le dice, no las selles porque el tiempo está cerca. Es para el tiempo en adelante, le dice Dios a Juan. Y todo lo que habla Apocalipsis son palabras selladas para el tiempo del fin, para el pueblo de Dios, que somos nosotros que estamos viviendo hoy en día en este tiempo del fin. 4. El cumplimiento de las profecías no se aplican a localidades, más bien todo se aplica en un contexto mundial. Recordemos que este conflicto que hay espiritual es universal y no solamente local. Por lo tanto, también las profecías de Apocalipsis, todo tiene una reacción, o tiene, mejor dicho, una presentación a nivel mundial, no solamente local. Eso quiere decir que cuando tú que empieces a ver los vestigios que aparecen o los eventos que aparecen presentados en Apocalipsis, no lo vas a ver por internet o por el periódico o por las noticias nada más. Va a ser visible en todos lados, como la segunda venida de Jesús. No solamente lo van a ver unos ojos, dice todo ojo le verá, es decir, apreciar la venida de Cristo Jesús. Apocalipsis es aplicación mundial y no solamente local. 5. Fue escrita en griego, pero su mentalidad es semítica, es el pensamiento hebreo. Es decir, no lo podemos interpretar a la mexicana, así como cuando lees algo que fue escrito por un autor mexicano y se entiende y lo comprendemos bien y lo hablamos a la mexicana. Este libro no fue escrito bajo la idea
de los mexicanos. Voy a poner un ejemplo rapidito porque el tiempo se nos va. Normalmente nosotros cuando ya el día se está quitando, la claridad del día, la luz del día y empieza la noche a entrar, nosotros usamos modismos como se está ocultando el sol. Se está ocultando el sol, pero realmente el sol se está ocultando porque el sol siempre ha estado en el mismo lugar. Vamos a los estudios científicos y podemos ver un poquito el asunto de la Tierra y el sol cómo está como que el mundo está girando y alrededor del sol y también gira sobre su propio eje. Y eso hace que el sol esté en un momento y después ya no esté. Y pareciera como que el sol se oculta, como que el sol va bajando, como que el sol se está ocultando y por eso decimos se está ocultando el sol. Eso es un modismo del lenguaje. Es una ideología, es mentalidad de la región. Es lo mismo que pasa en el movimiento semítico cuando se dice que el faraón no quiere decir que Dios agarró el corazón y lo hizo de piedra, y lo puso duro, no. Está dando a entender que con todas las cosas que Jehová hizo, el faraón se enojó, se molestó y puso duro su corazón ante Dios y no quiso doblegarse ante Dios. Así que debemos de entender que esto no fue escrito a la mexicana, fue escrito bajo un pensamiento distinto al nuestro, para poder entenderlo mejor. Y los simbolismos son parte de la mentalidad semítica. Y vamos a ver, utiliza dos tipos de lenguajes, simbólico y literal. El literal es lo que comúnmente conocemos, lo que comúnmente se presenta diariamente en las cosas cotidianas. Son cosas que representan otras cosas. Así que hay que analizar muy bien cuando uno está estudiando las profecías si está hablando en un lenguaje literal, común, normal, cotidiano para nosotros, o está hablando en forma simbólica, cosas que representan otras cosas. 7. El texto puede estar en lenguaje simbólico o literal, escuchen bien esto, mientras que el contexto lo permita. Es decir, puede empezar hablando en un lenguaje simbólico y puede ser que todo el capítulo sea simbólico. Puede empezar literal y terminar literal, pero en algunos casos, por eso dice hasta que el contexto lo permita, comienza a hablar y después cambia al lenguaje literal y luego vuelve nuevamente a cambiar al lenguaje simbólico. Eso lo sucede muchas veces por una situación. El que está escribiendo, el profeta, muchas veces está hablando en lenguaje simbólico de un tema y añade otras cosas para darle sentido a lo que se está hablando y después retoma nuevamente el mensaje. No es que esté hablando de cosas distintas, pero normalmente estos dos lenguajes y es hasta donde el contexto lo permite y lo vamos a ver a continuación. Apocalipsis es la conclusión del mensaje profético de Daniel y Mateo 24. Es todo un mensaje completo. Daniel, el mensaje profético de Jesús, ahí en Mateo 24, y Apocalipsis, que es la conclusión, el sello de todo eso. 9. Para entender las profecías apocalípticas hay que escudriñar el Antiguo Testamento, tanto profetas menores como los mayores, y el Nuevo Testamento también. Es decir, estudiar toda la Biblia. Toda la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros no estudiamos la Biblia no vamos a entender el contexto en el que está escrito Apocalipsis. Y solamente lo vamos a tener como mucha gente lo tiene, como un libro de alarmista, futurista, de eventos catastróficos que no merece ser atendido. Y es porque no se ha estudiado la Biblia en contexto general. Número 10. La interpretación simbólica se encuentra en la misma Biblia. La Biblia es su mismo intérprete, su propio intérprete. Todos los simbolismos aparecen ahí mismo en las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta el mismo Apocalipsis. Un ejemplo claro, Apocalipsis 12, cuando habla del dragón en el versículo 3, habla del dragón y habla de que tiene 7 cabezas, etcétera. Ese dragón, cuando usted va al versículo 9, dice que es Satanás, que es un símbolo representativo de Satanás y del diablo. O sea, la misma Biblia se interpreta a sí misma. Las muchas aguas también aparece ahí, que son multitudes de gente, nación, tribu, lengua, pueblo.
La misma Biblia se interpreta a sí misma. La misma Biblia nos da a nosotros el resultado, o mejor dicho, la definición de cada símbolo que aparece ahí descrito. Así que tomando en cuenta esto, puede ser que sea mucho más sencillo para nosotros entenderlo, pero no lo vamos a entender si no buscamos la dirección divina de nuestro Dios. Él es el que da sabiduría para entender y aplicar estos conceptos. Vamos a entrar de lleno a los 144,000 y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7 y vamos a ver aquí donde aparece por primera vez este mensaje de los 144,000 y vamos a ir leyendo desde el versículo 3. Aparece allí y anexé el versículo 3 por una razón, ahorita lo van a entender mejor. Empieza el versículo 3, de hecho desde el 1 comienza hablando de cosas que van a ocurrir, de que los vientos de destrucción van a ser sueltos y van a acabar con todo a su paso. Y el versículo 3 dice, diciéndole a estos vientos de destrucción, estos ángeles que detienen esos vientos de destrucción, luego estudiaremos qué son esos vientos de destrucción, pero aparece ahí en el versículo 3 diciendo, no hagáis daño a la tierra, dice el Señor, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Está hablando del sellamiento. Está hablando allí de todos aquellos que han sido leales a Dios, que es la promesa. Todos aquellos que han sido obedientes a Dios, que van a ser sellados, que van a tener una marca distintiva en su cabeza, en su frente, por la cual van a ser identificados por Dios. Y cuando hablamos del sello de Dios, sabemos muy bien que se trata de un día de adoración. Sin embargo, hay muchas cosas que tenemos que entender en relación a los que guardan y los que no guardan. Y en un momento más lo vamos a decir. Pero quiero que presten atención a ese versículo en especial, porque dice que no se iba a hacer nada, no se iba a destruir nada, no iban a lastimar a nadie, hasta que hayan sido marcadas con el sello en la frente los siervos de Dios. Y luego rápidamente, ya en el versículo 4, entra este asunto de los 144,000 y dice, y oí el número de los sellados. Eran 144,000 sellados. Y aquí quiero que presten mucha atención para que se entienda mejor. Apocalipsis capítulo 7 está hablando de eventos que se iban a presentar antes de la venida de Jesús. Ya a unos cuantos momentos de la venida de Jesús, en este tiempo, en el tiempo del fin. Y está hablando de que vendrían vientos de destrucción y arrasarían con todo sobre la tierra. Pero Dios no va a permitir que pase eso hasta que todo su pueblo haya sido sellado. Y entonces ahí se le hace la indicación, se le da la indicación a Juan y se le dice en el versículo 4 que el número de los sellados es 144,000 de todas las tribus de Israel. Y comienza en el versículo 5, de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, y así se va tribu por tribu hasta ocupar las 12 tribus. Es lo interesante que está hablando de un evento que se presenta en el futuro, en este tiempo, el evento que aún no ha ocurrido, que es un evento que se realiza en este tiempo cuando Cristo viene, antes de su segunda venida. Pero cuando habla de los 144,000 sellados, cuando habla de los que son sellados, pareciera que ya no está haciendo referencia al pueblo de Dios que vive en este tiempo. Pero qué raro, porque Apocalipsis, entendamos esto, es un mensaje para el pueblo de Dios en este tiempo, no para los que ya murieron, los que quedaron en tiempo atrás, el Israel que ya murió. Y comienza a decir cuántos son por cada tribu. Hoy ya no existen esas tribus, hoy ya no existe el pueblo de Israel. Y cuando nosotros analizamos esto, entonces viene el debate tremendo, lo que ha generalizado polémica en todos lados. ¿Son simbólicos o es literal? Y vamos a irlo viendo poco a poco, según lo que el contexto de la escritura nos diga. Y tenemos que analizarlo detenidamente. Por eso quise poner el versículo 3 allí. Porque en el versículo 3 está hablando del sellamiento. Y cuando hablamos del sellamiento, estamos hablando de todo el pueblo de Dios. Y no de solo unas cuantas personas. Y si les llevo un poquito más atrás, en los temas que anteriormente he subido, que he compartido con ustedes,
hubo un tema en especial que estuvimos viendo, donde en la tierra solamente hay dos pueblos. Para Dios solamente hay dos pueblos, los justos y los impíos. El pueblo de Dios y el pueblo de Satanás, el pueblo enemigo. Dos pueblos, no hay más. ¿Qué está pasando entonces aquí? ¿De a quién se está refiriendo cuando habla de 144,000 y luego menciona a solo el pueblo de Israel antiguo? ¿Será que esta promesa de la segunda venida y del rescate de los hijos de Dios no aplica con nosotros y aplica solamente al pueblo antiguo de Dios, a las 12 tribus? Porque aquí está diciendo eso. Puede ser que sea simbólico. Sin embargo, vamos a ver cómo continúa el contexto de este capítulo. Vamos a saltarnos hasta el versículo 9. Después de que ya se dice todas las tribus, se menciona todas las tribus. En el versículo 9, Juan, ahí en la visión que él está teniendo, cuando se le está mostrando todo esto, él inmediatamente cambia el tema de los 144,000, pero se mantiene en el mismo cuadro, en la misma perspectiva, en el mismo evento que tiene que ver con la venida de Jesús. Y dice, después ¿de qué? Después del sellamiento, después de que vio a los 144,000, cuando supo cuánto era la cantidad de esos sellados, dice, después vi una gran multitud que ninguno podía contar. A ver. Había una gran multitud. Esa gran multitud son los que se perdieron, porque recuerden que también la Biblia nos enseña que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Que el pueblo de Dios no son muchos en comparación a todos los que viven en la tierra y las generaciones pasadas. Sin embargo, aquí no está hablando de la gran multitud que se pierde. Aquí está hablando del pueblo de Dios y dice que es una gran multitud. Entre el pueblo, en lo que Juan está viendo, alcanzando a ver, dice que son muchísimos los redimidos de Dios. Y no son más que los que se pierden. Son muy pocos los que se salvan y muchos los que se pierden, tristemente. Eso es lo que la Biblia enseña. Dice, y después vi una gran multitud que ninguno podía contar, o sea, no podía ir uno por uno contando. Y entonces, ¿y los 144,000? Dice, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, estaban ante el trono y en presencia del Cordero. A ver. Entonces quiere decir que habían 144,000 que eran de Israel antiguo, pero también estaba una gran multitud que eran nosotros, el pueblo actual de ahora, el pueblo de Israel moderno, el pueblo de Israel del tiempo del fin, y hay una distinción. Aquellos eran 144,000 y los de acá nosotros somos una gran multitud. De eso está hablando la Biblia. Vamos a ir entendiendo poco a poco para que ustedes no se confundan y puedan comprender mejor este asunto. Vean lo que dice allí. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Entonces uno de los ancianos me preguntó, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Ropas blancas. Si ustedes recuerdan, los que estudian la Biblia, si ustedes van al capítulo 3 de Apocalipsis, ustedes van a encontrar en el mensaje a las 7 iglesias una de las promesas que Dios da a los que logran mantenerse fieles, a los que logran agradar a Dios, a los que hacen la voluntad de Dios. Se les da a ellos la promesa de que serían vestidos con ropas blancas. Y cuando se habla de los que están vestidos con ropas blancas, está hablando de todos aquellos que creyeron en Dios, que siguen a Dios, que aceptan a Dios y viven para Dios. Está hablando, en otras palabras, del pueblo de Dios que creyó en Dios, que sigue a Dios y que busca a Dios. Y vuelvo a enmarcar el contexto. Solo dos pueblos, no hay más, no hay tres. ¿O será que Dios hace diferencia, estatus de persona, etcétera? No. Ahora vamos a ir entendiendo poco a poco. Dice que estos tenían vestiduras blancas. ¿Quiénes son? Dice, ¿y de dónde han venido esta gran multitud? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. A ver. Estos son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Recordemos nosotros,
Cuando vamos al capítulo 22, dice ahí: bienaventurados los que de aquí en adelante lavan sus ropas emblanquecidas. Está hablando de aquellas personas que eran pecadoras, pero limpiaron sus vidas a través de creer en Cristo, y en la sangre del Cordero los purificó y los limpió y se mantuvieron fieles a Dios. De eso está hablando aquí. Pero ese es el contexto bíblico del Nuevo Testamento en general. Entonces solo está hablando de los que creyeron en Jesús, en el ministerio de Jesús desde el inicio de que Él vino a la tierra hasta nuestros días. Y los 144,000 son todos los que pertenecen entonces al Antiguo Testamento. No está hablando de eso. Por una simple razón: el sellamiento no solamente se va a aplicar a 144,000, sino también a esta gran multitud que aparece allí. Las vestiduras blancas no solamente son para la gran multitud, sino también para los 144,000. Y todos han sido limpiados bajo la sangre del Cordero. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, era bajo el simbolismo que se realizaba en el santuario. En el Nuevo Testamento ya era bajo ese mismo Cordero, pero ya en forma literal. Es decir, ya Jesús era ese Cordero que quitaba el pecado del mundo. Pero todos han sido limpiados de sus pecados por la sangre del Cordero y emblanquecidos, dice allí, en su sangre. Y vean lo que dice allí: por eso están ante el trono de Dios y les sirven día y noche en su santuario. Pregunto, ¿los 144,000 no van a estar ante el trono de Dios? Tenemos que analizar esto. ¿Serán lo mismo o son dos cosas diferentes o dos pueblos diferentes? Y vamos a ver lo que dice el capítulo 14 de Apocalipsis, porque también allí menciona a los 144,000, pero ya los menciona en otro contexto. Y aquí es donde nosotros podemos ir entendiendo mejor esta situación. En el capítulo 14, versículo 1, hablando de los 144,000, Juan dice: miré y vi al Cordero de pie. ¿Dónde estaba el Cordero? En su trono. Dice allí: sobre el monte de Sión, y con él 144,000, y ahí no aparece la gran multitud. Dice 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. Esa es otra de las promesas que aparecen para el pueblo de Dios en el mensaje de las 7 iglesias. Pero ahí aparece ahora enfocado a los 144,000. Versículo 3 dice: cantaban un canto nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos. Y ninguno podía aprender ese canto sino los 144,000. ¿Y dónde está la gran multitud allí? ¿Qué pasó con la gran multitud? No están gozosos, no están agradecidos, no alaban a Dios, no le cantan a Dios. Y vean lo que dice de los 144,000. Por eso no debemos nosotros sacar conclusiones a la y se va, a la ligera en un momento determinado. Las Sagradas Escrituras hablan de 44,000 de esta manera. Dice que estos que aprenden el canto, redimidos de entre los de la tierra. ¿Qué está diciendo cuando habla de redimidos? Quiere decir que fueron rescatados. Eso quiere decir la palabra redimido. Fueron comprados, fueron rescatados, fueron sacados de entre algo, fueron redimidos. Y aquí dice redimidos de entre de los de la tierra. Quiere decir que está hablando de un pueblo que fue redimido. Y aquí no hay separación de gran multitud y 144,000. Aquí está hablando de un solo pueblo que es redimido y es el pueblo justo, el pueblo de Dios. No hay otro pueblo que sea redimido aparte. Solo hay uno. Y dice de entre de los de la tierra, de entre todos. Y ustedes entenderán esto en el contexto de Mateo capítulo 25, cuando dice que el segador vendrá, que el Dios viene en gloria y majestad y vendrá a separar a los unos de los otros. Dice: a las ovejas vendrá a separarlos de los cabritos. Dice: los va a separar. Dos pueblos. No sé si me estoy explicando.
pero está hablando en ese mismo contexto. Y está hablando en el mismo contexto de Daniel capítulo 12, cuando habla de que van a resucitar. Dice, unos para confusión perpetua y otros para bendición, para gloria de Dios. Es el mismo contexto. Los 144,000 aquí dice son redimidos. Pregunto, ¿qué dice acerca de la gran multitud? ¿No son redimidos también? Dice, estos son los que han venido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y han emblanquecido su sangre en la sangre del Cordero. Han sido emblanquecidos en la sangre del Cordero. Pregunto, ¿estos no fueron redimidos? Cuando habla de ser lavados en la sangre del Cordero y que están limpios, está hablando de redención, está hablando de ser redimidos. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos esto, nos estamos fijando de que Apocalipsis, voy a regresar tantito, en este contexto, Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, cuando habla de los 144,000 se refiere al pueblo de Dios. Y cuando pasa al versículo 9, está hablando del mismo pueblo de Dios. Por una simple razón. Son un solo pueblo que va a ser sellado y es el pueblo de Dios. Es un solo pueblo al que se le hace la promesa que van a tener las vestiduras blancas. Es un solo pueblo el que es redimido, el pueblo de Dios. Y eso a veces a nosotros se nos pasa por entenderlo, por verlo, por analizarlo y no lo, ¿cómo podemos decirlo? ¿Qué palabra podemos utilizar? Muchas veces lo pasamos por alto, pues. Pasamos por alto esta situación. Solamente vemos, es que este tiene estas cualidades y estas no pueden ser por esto, por esto, por esto. Pero si nosotros unificamos esas cualidades de ambos pueblos que aparecen ahí, o de mejor dicho, de ambas cosas que aparecen ahí mezcladas en este tema, tanto la gran multitud como los 144,000, nos damos cuenta que está hablando en el mismo contexto. ¿Y cómo lo entendemos? Bueno, cuando nosotros aplicamos este contexto a todo lo que la Biblia enseña acerca del pueblo de Dios. Y vean lo que sigue diciendo. Por ejemplo, de los 144,000, versículo 4. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Y algunos dicen aquí, son aquellos que son vírgenes, aquellos que están en celibato, aquellos que no se metieron. No está hablando de eso. Recordemos que la mujer es un símbolo que representa a la iglesia. Y cuando dice que estos son los que no se contaminaron con mujer, quiere decir que no vivieron en adulterio. La palabra adulterio, que se manifiesta en las profecías, en el lenguaje profético, se refiere a apartarse de Dios y seguir otras doctrinas, otras ideas, otras cosas. Dice, son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, desde que conocen a Dios, desde que son limpios en la sangre del Cordero, desde que ellos hacen un pacto con Dios, siguen a Dios a donde quiera que van y no se van ni contra viento ni contra marea para otros lados. Se mantienen fieles a Dios. Por eso dice ahí, son vírgenes, porque después de haber sido limpiados, mantienen esa pureza en sus propias vidas. Y aquí les voy a poner este contexto. Miren, si nosotros nos ponemos a hablar de que los 144,000 son puros, vírgenes, y que dicen nunca han cometido pecado, etcétera, etcétera, porque creen que es así. La Biblia dice que todos hemos cometido pecados. Y la paga del pecado es muerte. Pero dice allí también la Escritura que gracias a Cristo Jesús, la gracia de Cristo Jesús es la que nos da vida eterna y perdón de los pecados. Y gracias a eso somos purificados. Pablo lo expresa mejor cuando habla de la nueva vida, del nuevo hombre. Ya estudiamos esos temas anteriormente. Pero quiero que se entienda algo. Porque cuando hablamos del pueblo de Dios, Dios tiene pueblo dentro de la iglesia como lo tienen otras denominaciones religiosas. Pero pastor, pues aquí está diciendo que no se contaminaron con otras mujeres. Sí, ellos se han mantenido fieles a Cristo Jesús. Están bajo el contexto de seguir a Cristo Jesús. Aún con el poco conocimiento que tienen, se han mantenido fieles a Dios y no se han contaminado con otras cosas. En otras palabras, ellos no están en base a religión, sino están en base al conocimiento de Dios. Viven en el temor de Dios, aman a Dios por sobre todas las cosas, aún con el poco conocimiento que tienen. Y Dios dice que siguen teniendo pueblo allá.
Algunos no pudieron salir, pero murieron confiando en Dios y Dios los tomó como parte de su pueblo. Y eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Pero también para este tiempo el Señor hace un llamado y dice: salid de Babilonia, pueblo mío. Y muchos entenderán y esos vendrán y formarán parte del pueblo de Dios. No está hablando de que sea en asunto religioso, es decir, que porque él es de otra denominación religiosa, no puede ser parte de los 144,000, solo nosotros que hemos... espérame. Yo nací dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Toda mi familia ha sido adventista por mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que por ser adventista de nacimiento y que sigo en la iglesia adventista quiere decir que yo ya soy parte de los 144,000 porque no me he contaminado con otras religiones, otras cosas, doctrinas, otras ideas. Porque de esas iglesias el Señor va a sacar a su pueblo también. Está hablando de que no se contaminaron y no anduvieron de aquí a allá viendo, buscando. Aún dice que en lo poco que ellos han conocido de Dios se han mantenido fieles y se mantendrán fieles a Dios hasta el tiempo que el Señor los llame. Dice, siguen al Cordero por donde quiera va. Y aquí les voy a poner otra pauta. Hay personas que en su vida han guardado el sábado, y recordemos que el sello de Dios es el sábado. Habla de obediencia. Así los conoce Dios, no lo digo yo, lo dice la Biblia, es señal perpetua, dice, entre Dios y su pueblo. Y dice también la Escritura que los 144,000 son los sellados. Pero y entonces hay personas que en el último momento de su vida, sin haber guardado el sábado, sin haber pertenecido a una denominación religiosa, por ejemplo una prostituta, que nunca ejerció ninguna fe en Dios mientras ella vivió, nunca conoció de Dios, pero en el último momento de su vida, ella conoce a Dios y entrega a Dios en los últimos instantes de su vida y descansa en el Señor. ¿Podrá ser parte de los 144,000? Pues obviamente, los 144,000 son el pueblo de Dios, los redimidos de Dios. Esa palabra lo cambia todo, redimidos. Y cuando hablamos de redimidos, quiere decir que bajo su sacrificio, bajo su sangre, el Señor perdonó nuestras faltas, nuestros pecados, y nos redimió y nos hizo aptos para el reino de los cielos. Y debemos de tener eso en mente. Vean lo que viene a continuación. Dice allí, redimidos de los de la tierra. Versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujer porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos, dice, fueron comprados de entre los hombres. Comprado de entre los hombres. ¿Por qué comprado? Porque cuando nosotros pecamos, dejamos de ser parte de Dios. Satanás se apropió de la tierra y de sus habitantes. Y solamente aquellos que han creído en Dios, el Señor los compró con precio. El precio fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús de entre todos los hombres. Y dice allí, por primicia para Dios y para el Cordero. Y cuando dice primicia, algunos dicen, ahí está, primicia, son los primeros. Así que no se está refiriendo a nosotros, se refiere al pueblo de Israel antiguo. Cuando usted lee Efesios, cuando Pablo está hablando acerca de la primicia, que el pueblo de Israel era primicia, el Pablo dice que también así como la primicia era santa, dice también las ramas injertadas son santas. Y dice, y no debemos mofarnos de aquellas ramas que han sido cortadas porque por desobediencia fueron cortadas. Sin embargo, dice, aunque seamos santos y estemos injertados, Dios tiene todas las ramas de ese árbol como santos. En otras palabras, sea que los primeros que hayan sido el pueblo de Israel antiguo y el pueblo de Israel hoy injertado, que es el nuevo, estén como pueblo de Dios, siguen siendo pueblo santo, nación santa, siguen siendo primicia para Dios, siguen siendo ganancia para Dios y para el Cordero. Y ahora van a ver ustedes lo demás. Versículo 5 dice, y en sus bocas no se halló engaño, porque son sin mancha. Algunos dicen, no dicen mentiras y todos nosotros decimos mentiras. Hay personas que no dicen mentiras, pero no está hablando de eso. Está hablando, dice que en su boca no se halló engaño. Está diciendo que después de que ellos entendieron el mensaje,
aceptaron a Cristo Jesús, fueron limpios por la sangre del Cordero y empiezan a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, ellos anuncian las nuevas de salvación, no bajo engaño, sino bajo lo que Dios estableció en su palabra. No hay engaño en ellos ya. Ellos son, a partir de allí, son honestos, son personas que hablan de Cristo, que muestran a Cristo, y por eso dice en su boca no se halló engaño, porque son sin mancha. Pregunto, ¿hay alguno sobre la tierra hoy en día que esté sin mancha, sin pecado? No, dice que aquel que crea que no ha cometido pecado se engaña a sí mismo, dice la Escritura. Incluso el mismo Jesús dijo, todos pecaron, todos hemos pecado. Pablo lo dice así. Jesús dice que sobre la tierra no hubo ni uno bueno solo sobre la tierra, solo el Padre que está en los cielos. Y la misma Biblia dice que el único que no cometió pecado es Cristo Jesús. Y por eso se le dio a él la capacidad de redimir, se le dio a él la distinción, el privilegio de redimir, de salvar, de ser rey de reyes, de ser sumo sacerdote en el cielo. Eso quiero que lo entendamos. Cuando dice que somos sin manchas o que son sin manchas es porque han lavado sus ropas, dice Apocalipsis 22, en la sangre del Cordero. Y reciben esa vestimenta, esa vestidura blanca, que es la promesa que aparece también en Apocalipsis en el mensaje a las 7 iglesias. Pero también quiero que comparen con esto. Ahí en el capítulo 15 de Apocalipsis ya no está hablando de 144,000 y de la gran multitud. Ahora está hablando del pueblo de Dios en el contexto general. Y vean lo que aparece aquí. Y vi, dice, como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Voy a tratar de acomodarme un poquito, porque ya me estoy entumiendo de estar sentado. Bueno, antes predicábamos parados, ¿no? En la plataforma. El Señor lo hacía sentado. Dice que se sentaba en las sinagogas a enseñar. Y hoy estamos sentados enseñando. Pero vamos de nuevo al tema. Quiero que vean este contexto. Vi, dice, como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y los que habían alcanzado la victoria, está hablando del pueblo de Dios en su contexto general, sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, estaban sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantaban el canto de Moisés. Hablaban de un canto nuevo. El canto de Moisés no es un canto nuevo, pero habla de un canto al Cordero. No sabemos cuál es ese canto. Puede ser el canto que se refiere a donde dice que solo los 144,000 lo sabían. No sabemos eso tampoco. Simplemente dice, diciendo: grande, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Está hablando de un pueblo de Dios que agradecí, cantando a Dios, alabando a Dios, porque los había salvado, porque los había rescatado, porque los había redimido. Y un pueblo fiel, un pueblo que no se vendió, un pueblo que no se inclinó a otras cosas, un pueblo que después de haber sido redimido, es un pueblo que se mantiene fiel a Dios. Pastor, entonces los 144,000 y la gran multitud son lo mismo. Sí. No hay dos pueblos. Dios no hace distinción. Posiblemente yo me esté equivocando. Posiblemente cuando venga el Señor, vamos a ver allí, no eran 144,000 y la gran multitud no solo, a lo mejor son dos, quizás me equivoque. Pero en el contexto de lo que estoy estudiando, de lo que estamos leyendo, nos está dando la indicación de que es un solo pueblo, no hay más. De hecho, cuando vemos el número 4, cuando 144,000, entendemos también que está hablando de un número profético. Está hablando de un número simbólico en las profecías. Y el número 4, en la simbología numérica profética, nos dice que es un número que indica que es completo, que es total. No nada más perfecto, sino que es completo en su totalidad. El número 4, también el número 12. Por ejemplo, usted va a encontrar en la Biblia muchas veces que se menciona, un ejemplo claro, los 4 vientos. Está hablando de la totalidad del mundo, los 4 polos, los 4
puntos cardinales, que habla de la totalidad del mundo. Usted también va a encontrar 30 días que pasó Noé en el arca, que fue la lluvia de que cayó el diluvio. Usted también va a encontrar ahí del tiempo que ayunando. Y no solamente eso, usted va a encontrar también el número 2, el total que Dios buscó completo de los discípulos. Y aparecen las 12 tribus precisamente. Un número que indica completo y total. Eso nos está diciendo que el número de los 144.000, aunque no se podía contar si eran realmente 144.000, no nos está hablando de una cantidad literal, sino nos está hablando de una cantidad simbólica que identifica a un pueblo en su totalidad. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos leyendo Apocalipsis capítulo 7, voy a regresar rapidito allí porque todavía falta muchísimo. Cuando usted lee eso, usted entiende que el versículo 4 ya nos está hablando de por sí, ya en el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 7 ya nos comienza hablando en forma simbólica cuando habla de los 4 vientos. Ya desde ahí nos dice que este contexto de este capítulo está hablando en un lenguaje simbólico. ¿Hasta cuándo? Hasta que el mismo contexto lo permite, porque en el versículo 9 ya no está hablando en forma simbólica, ya cambia el lenguaje a un lenguaje literal. ¿Y cómo sabemos esto? Por lo que está diciendo, porque está hablando ya en una forma totalmente conocida, algo natural, algo que normalmente conocemos. Pero cuando habla de 144.000 y se refiere a las 12.000, los 12.000 de cada tribu que ya no existen, pero está hablando en tiempo futuro, es ilógico pensarlo de esa manera. Cuando nosotros lo vemos en forma simbólica, entendemos entonces que este mensaje de los 144.000 es la misma referencia hacia la gran multitud. Si lo tomamos literal, entonces podemos decir que solo se refiere al pueblo de Israel antiguo porque menciona que son las tribus nada más. Pero cuando nosotros venimos al capítulo 14, nos confirma por las cualidades que aparecen allí mencionadas, nos está diciendo que no está hablando en forma literal del pueblo de Israel antiguo, sino está hablando en forma simbólica el capítulo 7. Y cuando vamos al capítulo 15, cuando habla en forma general, también nos está diciendo lo mismo. Y quiero que vayamos al espíritu de profecía, a los escritos de la sierva de Dios, para que veamos qué dice ella acerca de estos temas. Y usted se va a dar cuenta de muchas cosas, pero usted tendrá la mejor opinión acerca de esto y usted sacará sus propias conclusiones. Dice, y esta es una carta consoladora que la sierva de Dios mandaba a un hermano por la pérdida de su esposa, y quiero que lo vean bien. Dice, me resulta difícil saber qué decirles. Quedé abrumada con la noticia de la muerte de su esposa. Me resultaba difícil creerlo, dice ella. El sábado pasado por la noche, Dios me dio una visión que ahora le transmito. Vi, dice, que ella estaba sellada. La sellada. Quiere decir que esta mujer formaba parte de los 144.000 porque fue sellada, pero no era parte del pueblo de Israel antiguo. ¿Se dan cuenta? Ahora están entendiendo mejor el contexto. Estamos hablando del tiempo de Elena White. Y dice, y que resucitará a la voz de Dios y estará con los 144.000. Vi que no necesitábamos llorarla. Ojo que está haciendo referencia a la segunda venida de Jesús. Y aquí no aparece Elena de White diciendo estará con el pueblo de Dios, los redimidos, porque siempre se habla del pueblo de Dios como el pueblo redimido. Y dice los 144.000. Vi que no necesitábamos llorarla. Ella descansará en el tiempo de prueba y todo lo que debemos lamentar es nuestra propia desgracia por estar privados de su compañía. Vi que su muerte era para bien. De hecho, todos los que mueren en Cristo Jesús es para bien. Es una bendición morir en Cristo Jesús. Y vean otra gema. Dice, cuando íbamos a entrar, ella está teniendo una visión. Dice, cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, únicamente los 144.000 entran en este lugar. Otra vez, cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, únicamente los 144.000 entran en este lugar. El santo templo de Jehová es del cielo,
Usted puede leer en la Biblia y usted va a encontrar en los Salmos, incluso en Apocalipsis, cuando se refiere al santuario, al templo de Dios, está hablando de la morada del Altísimo, el cielo. Y dice aquí, solo los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos, dice ella, se cuenta entre los 144,000, aleluya. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, dice ella, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144,000. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía, venid pueblo mío. Ahí está la clave. ¿Quiénes son los 144,000? El pueblo de Dios. Dice ahí, venid pueblo mío. ¿Habéis salido de una gran tribulación? Pregunto. ¿Elena de White salió de una gran tribulación? Porque aquí habla de la tribulación y está hablando de la gran multitud del pueblo de Dios. O aquí está haciendo referencia a Elena White a dos pueblos. Primero lleva a los 144,000 al templo y luego le dice al otro pueblo, venid, salido de la tribulación y he hecho mi voluntad. Sufriste por mí, venid a la cena que yo me ceñiré para serviros. Nosotros exclamamos, aleluya, gloria a Dios. Se dan cuenta que Elena de White se cuenta entre los 144,000 y los salidos de la gran tribulación que el Señor llama también para estar en la mesa. Eso nos está diciendo que está hablando de un solo pueblo, del pueblo de Dios. Dice, nosotros exclamamos gloria a Dios y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud. No es también otra de las promesas que Dios hace a su pueblo. Y sin embargo, nuestra vista la abarcaba toda. Eso dice la sierva de Dios en esta gema. Vamos a ver algo más. Vean esto. Dice también, Cristo contemplará entonces su recompensa en los resultados de su obra. En aquella gran multitud, aquí ya está hablando de los 144,000, aquí habla de la gran multitud del pueblo de Dios. Dice, Cristo contemplará entonces su recompensa en los resultados de su obra. En aquella gran multitud que no podrá ser contada por ningún hombre, presentada irreprensible delante de la presencia de su gloria con gozo extremado. Irreprensible, sin manchas, sin mentira en sus bocas. Está hablando de lo mismo. Dice, aquel cuya sangre nos ha redimido. Hace otra vez mención, los 144,000 eran los redimidos. Ahora aquí ella dice que la gran multitud son redimidos. Es porque el pueblo de Dios es el redimido. Está hablando de un solo pueblo. Dice, y cuya vida ha sido para nosotros una enseñanza. Verá el fruto del trabajo de su alma y quedará satisfecho, dice la sierva de Dios. Y no solo eso. Vean esto, hablando también de otra visión que está teniendo la sierva de Dios, hablando del pueblo de Dios, los 144,000. Vean lo que dice. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús, ya hablando de la segunda venida. A medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego, miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó, despertad, despertad, despertad los que dormir en el polvo y levantaos. Hubo entonces, dice, un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 exclamaron aleluya. Aquí pareciera que los 144,000 están vivos en ese entonces. Pero si Elena de White se contaba entre los 144,000 y la hermana que murió, que le mandó la carta, ella dice que estaba entre los 144,000, entonces no tiene ningún sentido esta interpretación, esta gema. Los 144,000, dice, exclamaron aleluya, pero no está diciendo que estaban vivos y los que murieron no están contados entre los 144,000. Aquí, si se dan cuenta, hay un punto y dice, resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad, punto. Los 144,000 exclamaron, tanto los que habían resucitado como los que estaban vivos, aleluya. Ahí tiene sentido. Dice, al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado y en el mismo instante nosotros fuimos transformados. Fuimos, dice ella.
transformados. Ella se cuenta entre los 144,000. Fuimos transformados. Ella descansa en el Señor y va a ser resucitada. Y nos reunimos con ellos para encontrar en el Señor, al Señor en el aire. Vean lo que dice. Juntos entramos en la nube. ¿Juntos quiénes? La gran multitud y los 144,000, o ambas son la misma cosa, el mismo pueblo de Dios. Dice, juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio donde Jesús sacó coronas, promesa que está en Apocalipsis, y nos las ciñó con sus propias manos. Nos dio también arpas de oro, palmas de victoria, lo que se le da también a la gran multitud. Dice, en el mar de vidrio, los 144,000 formaban un cuadro perfecto. ¿Y dónde está la gran multitud ahí? Está hablando de los mismos, de los restaurados, de los redimidos de Dios, los que son salvados y son llevados a la patria celestial. Dice, algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas y sin embargo todos estaban perfectamente satisfechos. Habla de la ganancia de las almas que se han tenido. Dice, iban vestidos con un resplandeciente manto blanco, las vestiduras blancas, desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro derredor. Mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad, Jesús levantó su brazo potente y glorioso, pasándolo en las perlinas puertas, la hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo, en mi sangre, escuchen esto, en mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad. Todos entramos con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad. Un solo pueblo, solamente uno, tanto los 144,000 como la gran multitud, un pueblo, el pueblo de Dios. Otra gema dice, pronto oímos la voz de Dios semejante a los ruidos de muchas aguas. Pueblo de Dios, hablando de la misma cualidad de la gran multitud que sonaba como muchas aguas, dice, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes, santos apartados de Dios, el pueblo de Dios, reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era estruendo de truenos y de un terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos, dice el pueblo de Dios separado. En su frente llevaban escritas estas palabras, Dios, Nueva Jerusalén, y además una gloriosa estrella con el nuevo nombre que Jesús le había dado. Los malvados se enfurecieron. Ahí está el otro pueblo. No está hablando de 3 pueblos o de tres grupos de personas. Los malvados se enfurecieron al vernos en aquel estado santo y feliz y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos. Cuando extendimos la mano en el nombre del Señor, cayeron rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas, dice allí la sierva de Dios. Otras de las gemas, dicen allí, los 144,000 triunfaron. Sus rostros fueron iluminados por la gloria de Dios. Otras dicen, cuando la voz de Dios ponga al fin el cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que la hayan perdido. Todo en la gran lucha de la vida, hablando de 2 pueblos. El día de la ira para los enemigos de Dios es el día de la liberación final para su iglesia. Un pueblo, una iglesia. 144,000, gran multitud, es lo mismo. Es el pueblo de Dios. Vean esta otra gema. Los 144,000 libres de engaño. Uno de los rasgos notables en la presencia de los 144,000 es que en su boca no falla mentira. No fueron engañados tampoco. Dice, el Señor ha dicho, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora se entiende mejor. Dice, ellos profesan ser hijos de Dios y son presentados como siguiendo al Cordero por donde quiera que van. Aparecen delante de nosotros como estando de pie sobre el monte de Sión, ceñidos para el servicio santo y vestidos de un blanco manto de lino, blanco, vestiduras blancas que tiene la gran multitud. Dice allí que es la justicia de los santos. Pero todos los que sigan al Cordero en el cielo lo habrán seguido antes en la tierra.
con una obediencia confiada, amante y dispuesta. Lo siguieron no en forma displicente y caprichosa, sino con toda confianza, lealmente, como el rebaño sigue al pastor. ¿Se dan cuenta? El canto de los 144,000, estos son los que están sobre el monte de Sión con el Cordero, los que ya fueron salvos. Dice ahí, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes, cantan un nuevo himno delante del trono, ese himno que nadie puede aprender sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. Cuando dice que nadie puede aprender, solo ellos, porque fueron redimidos. Todo el universo escuchará ese canto y no van a poder cantarlo porque ellos no fueron redimidos. Los que fueron redimidos de esta tierra son los que lo entonarán, no habrá nadie más. Y vean esta otra gema, a mí me fascina esta gema. Dice, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6,000 años obró a su gusto. Dice, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora, dice, las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. ¿Cuánto tiempo lleva la tierra de vida? ¿Creen que todavía falta mucho tiempo para que Cristo venga? Cuidado. Y vean lo que dice, ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres justos en cánticos. ¿Quiénes son los que cantan? Los 144,000. Dice, y un grito de adoración y triunfo. ¿Quiénes gritan? La gran multitud, los 144,000, el mismo pueblo de Dios. Dice allí, y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud. Y como si fuese el estruendo de muchas aguas y como si fuese el estruendo de un poderoso trueno que decían, aleluya. Porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Quiero que entendamos bien esta gema. Dice, el Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad. Una visión que ella está teniendo. A un lugar brillante y glorioso. Supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer allí. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. Ya no quería regresar. Y dice, el ángel me dijo entonces, debes volver. Y si eres fiel, ahí está la clave de esto. Y si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. ¿Qué se necesita para estar entre los 144,000, entre el pueblo de Dios? Ser fiel a Dios, ser leal a Dios. Y luego dice, Abel recibirá la inmortalidad en su segunda venida. Todos los preciosos muertos, desde el justo Abel hasta el último santo que muera, serán despertados a la vida gloriosa e inmortal. Todos los santos. 144,000, la gran multitud, es el pueblo de Dios, es el pueblo del Señor, es su iglesia. Los 144,000 cantan sobre su experiencia, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por los muchos que resplandecen con la gloria de Dios. Allá se reunida la compañía de los que salieron victoriosos, dice allí. Y cuando dice victoriosos fueron los de la gran multitud. Dice, de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Con el cordero en el monte de Sión. Teniendo las arpas de Dios. Están en pie 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. Y con voz, una voz de teñedores de arpas, dice que tenían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono y un canto que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y el Cordero. Un canto de liberación, de redención. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico. Pues aquel cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fueren, habiendo sido trasladados de la tierra entre los vivos y son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Ahora se entiende más. ¿Quiénes son los 144,000? Los mismos que la gran multitud. Esos 144,000 son el pueblo de Dios por el que el Señor viene por segunda vez y los llevará a vivir con ellos allá. Son los redimidos de Dios, son los justos de Dios. Y debemos de dejar de estar peleando que si los 144,000, que si es así, que si es lo otro, porque la Biblia es clara.
Y gracias a Dios que contamos con este apoyo, este respaldo del Espíritu de Profecía, que nos está enseñando exactamente lo mismo que dice allí en la Escritura. Y algo interesante, que tampoco debe ser para debatir, para pelear. Este asunto de los 144,000 nos debe animar a ser leales a Dios, a ser fieles a Dios para poder ser parte de ese grupo. Así como se le dio esa promesa a Elena White, así como está la promesa en las Escrituras de ser parte del pueblo de Dios y de gozar de las bendiciones que eso traerá. Y eso es tremendo, es increíble y lo debemos de tener presente. No podemos estar diciendo que son dos cosas diferentes o que hay otro pueblo, porque se han malinterpretado las Escrituras al grado de que hoy ya se generó una nueva ideología donde dice que los 144,000 son los que el rapto secreto y desaparecen, y después el rapto secreto viene por el otro pueblo, que es la gran multitud. ¿Se dan cuenta cómo el enemigo utiliza lo que está escrito para distorsionarlo, por no buscar la dirección de Dios y no tratar de entender todo el contexto bíblico general aplicado en las profecías? Vean lo que dice la sierva de Dios en esta última cita. Dice: Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones, cuando Dios ha dado sublimes, elevadoras y ennoblecederas verdades que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro y de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer. Tiene que estar bien basado. Dice que no esté enseñando en la palabra, que no esté enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversia por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como quienes han de componer los 144,000, porque es claro el mensaje. Dice: fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco. ¿Recuerdan lo que le decía al instante? Hace un instante. ¿Cuándo se sabrá realmente quiénes son los 144,000? Cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Quiénes sabrán quiénes realmente van a ser salvos? Cuando Cristo venga por segunda vez. Aunque tú debes de tener seguridad de cómo está tu vida con Dios, porque cada día tienes que estar viviendo de acuerdo a su voluntad, entregado a Él por completo, y tener la seguridad de que Él te ha perdonado. Cuando eso lo vivas, entonces puedes estar tranquilo y en paz. Pero de ahí de ser parte, y si no soy parte, y si esto, y si lo otro, déjaselo a Dios. El mensaje es claro en la Biblia y nos enseña cómo son los 144,000, quiénes son los 144,000, y nos dice allí que para ser parte de ellos tenemos que ser fieles a Dios. No andar buscando teorías de allá, sacando de acá, buscando nuestras propias ideas y tratando de plasmarlo en estos mensajes y haciendo contienda y controversia. Dice: mis hermanos y hermanas, apreciad y estudiad las verdades que Dios ha dado para vosotros y para vuestros hijos. No paséis tiempo procurando saber aquello que no será de ayuda espiritual. Es como el caso de la que le fue a preguntar a Jesús: cuando yo me muera, ¿con quién me voy a quedar? Porque tuve 5 maridos. Eso le pasó a un pastor también acá en Saltillo. Una hermana que le preguntaba al pastor, tenía ya 6 maridos y se le habían muerto y no sabía con quién se iba a quedar cuando fueran al cielo, porque todos habían sido adventistas. Y le dice el pastor: ni siquiera sabes si vas a ser salva tú, ya estás preocupada por otra cosa. Lo que más nos debe interesar a nosotros es cómo está mi vida espiritual, cómo estoy viviendo yo. ¿Estoy listo para ir a la patria celestial? ¿Estoy siendo fiel a Dios? ¿Estoy haciendo las cosas que Dios me pide? ¿Me es lo que dice allí? No paséis tiempo procurando saber aquello que no será de ayuda espiritual. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Pregunta. Esta es la pregunta suprema que debemos hacernos, y ha sido contestada claramente. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Estás estudiando las Escrituras? ¿Estás entendiendo el mensaje que Dios ha dejado? Lejos de que hay 144,000 y que queremos ser parte de Él, lo primero que tienes que saber es que tienes que prepararte y buscar lo que es más importante: los pasos que se tienen que dar para tu salvación. Hermanos queridos, el pueblo de Dios debe estar preparándose. El pueblo de Dios no debe estar viendo otras cosas, estar preocupados por dinero, preocupados
por las otras situaciones, tampoco debatiendo quién sabe qué es esto, quién sabe qué es aquello, yo sé más que tú. Deben de estar preparándose para el reino de los cielos. Deben de estar preparando sus vidas y poniéndolas a cuentas con Dios. Porque la hora del regreso de nuestro Señor está cerca. Que Dios les bendiga, que Dios pueda estar con ustedes todos los días hasta ese encuentro glorioso.